El secreto principal del vestido de coronación de la princesa Catherine, cuando la princesa llegó a la abadía de Westminster, en plena noche, mientras Londres dormía, la historia cambió silenciosamente dentro de esos muros ancestrales. Catherine se arrodilló ante el arzobispo y, en una ceremonia tan reservada que ni siquiera Camila tuvo conocimiento de ella, una corona fue colocada sobre su cabeza. Al amanecer, Catherine ya era reina, y el reinado de Camila, como la mujer de mayor rango en la monarquía, había llegado a su fin. Su reacción, cargada de ira, sacudió el palacio hasta sus cimientos. Esta es la historia nunca contada del acto que rompió siglos de tradición real y redefinió para siempre el equilibrio del poder. El descubrimiento antiguo, la revelación que transformaría la monarquía británica, no nació en un palacio ni en una oficina gubernamental, sino en los archivos polvorientos del Inner Temple. Allí, la doctora Margaret Thornberry, abogada constitucionalista, realizaba una investigación rutinaria sobre leyes medievales de sucesión para un artículo académico, sin imaginar que su trabajo cambiaría el curso de la historia. Entre cientos de documentos legales antiguos, escritos en latín arcaico, Thornberry encontró un estatuto fechado en 1347 que había sido pasado por alto durante más de 6 siglos. Promulgado durante el reinado de Eduardo III, este texto establecía protocolos de sucesión de emergencia capaces de saltarse los procedimientos habituales de coronación en casos de crisis constitucional o incapacidad del monarca. Al principio, la doctora reaccionó con incredulidad. Le parecía imposible que una norma tan crucial hubiera permanecido ignorada durante generaciones de estudiosos del derecho. Durante 3 semanas llevó a cabo una verificación exhaustiva. Comparó documentos históricos, consultó expertos en latín medieval y analizó el pergamino original mediante técnicas forenses avanzadas, que confirmaron sin lugar a dudas su autenticidad. El alcance de este hallazgo era tan profundo que Thornberry dudó antes de hacerlo público. Comprendía que esa información podía alterar radicalmente el equilibrio de poder dentro del sistema constitucional británico. El punto clave del estatuto permitía que, en circunstancias excepcionales, la autoridad real plena y la coronación inmediata fueran concedidas al cónyuge del heredero cuando el monarca reinante estuviera incapacitado y los procedimientos normales no pudieran llevarse a cabo. Los legisladores medievales habían previsto escenarios extremos, guerras, epidemias u otras catástrofes, que exigieran una transferencia rápida del poder sin las largas preparaciones tradicionales de una coronación. Tras semanas de debate interno sobre las implicaciones éticas, Thornberry decidió contactar con el equipo legal del príncipe William, consciente de que estaba entregando un auténtico explosivo constitucional. Reuniones en secreto. El encuentro entre la doctora Thornberry y los asesores constitucionales de William se realizó bajo un nivel absoluto de confidencialidad en un bufete privado de Londres. Todos los presentes juraron guardar silencio sobre unas conversaciones que podían tener consecuencias políticas devastadoras. Inicialmente, los abogados del príncipe mostraron el mismo escepticismo que Thornberry había sentido. Exigieron verificaciones independientes antes de aceptar las implicaciones revolucionarias del estatuto. Cuando se confirmó su validez, la reacción personal de William fue una mezcla de fascinación y preocupación. Su profundo conocimiento de la historia constitucional le permitió comprender la magnitud del descubrimiento, pero también el potencial de causar una ruptura familiar e institucional si se manejaba sin extremo cuidado. Se decidió mantener el hallazgo en secreto, mientras un reducido grupo de asesores de confianza analizaba sus consecuencias legales y políticas sin alertar a otros miembros de la familia real ni a funcionarios gubernamentales con intereses contrapuestos. La verificación se amplió a los más altos expertos constitucionales del país, quienes confirmaron que el estatuto nunca había sido derogado formalmente y, por tanto, seguía teniendo plena validez legal. Incluso los abogados de la corona ratificaron que sus disposiciones podían aplicarse de inmediato, sin necesidad de aprobación parlamentaria ni procesos legales prolongados, lo que lo convertía en una herramienta extraordinariamente poderosa para gestionar emergencias constitucionales. La crisis perfecta, la crisis que cambiaría la monarquía británica para siempre, comenzó durante lo que debía ser una visita de Estado ordinaria a Alemania. El rey Carlos tenía previsto asistir a una cumbre económica en Berlín, destinada a reforzar las relaciones europeas tras el Brexit. Los primeros indicios de problemas surgieron en pleno vuelo. Carlos comenzó a sufrir fuertes dolores en el pecho y dificultades respiratorias, inicialmente atribuidos a la altitud. Sin embargo,
Al aterrizar en Berlín quedó claro que la situación era mucho más grave. En menos de una hora, el monarca fue ingresado en uno de los hospitales privados más prestigiosos del país. El diagnóstico fue devastador, un infarto masivo. El rey quedó inconsciente, conectado a soporte vital, y los médicos no podían asegurar su supervivencia durante las siguientes 48 horas. Incluso si sobrevivía, existía la posibilidad de que nunca recuperara plenamente sus capacidades mentales. Los protocolos habituales no estaban preparados para una incapacidad prolongada del soberano. Mensajes cifrados viajaron de Berlín a Londres, mientras los funcionarios enfrentaban una pregunta sin respuesta clara. ¿Cómo mantener la autoridad real cuando el monarca no podía ejercer ninguna de sus funciones? El príncipe William fue trasladado urgentemente a Berlín bajo medidas de seguridad excepcionales. Como heredero al trono, su presencia era esencial tanto a nivel personal como político. En reuniones a puerta cerrada con altos funcionarios, quedó en evidencia que las leyes existentes dejaban vacíos peligrosos que podían desestabilizar el gobierno. Los informes médicos confirmaron la urgencia. El rey podía permanecer incapacitado durante meses o incluso más tiempo. Esperar no era una opción. El país necesitaba un monarca funcional, y las leyes vigentes no ofrecían una solución rápida ni segura. Fue entonces cuando la doctora Thornberry presentó su asombroso hallazgo. Un estatuto antiguo, con más de 6 siglos de antigüedad, capaz de ofrecer una salida inmediata a una crisis constitucional sin precedentes. La sucesión de emergencia, en caso de incapacidad real, se convirtió de pronto en una posibilidad real. Aquella ley, olvidada en la práctica moderna, pero aún vigente desde el punto de vista jurídico, permitía autorizar una coronación sin necesidad de que el rey hubiera fallecido ni abdicado formalmente. Lo que hasta ese momento parecía impensable, encontró, de repente, un camino legal claro. Equipos de expertos constitucionales trabajaron sin descanso, revisando minuciosamente la legitimidad del estatuto y delineando cada paso del procedimiento. El margen de tiempo era extremadamente reducido. Los informes médicos advertían que el estado de salud de Carlos podía empeorar en cualquier momento, lo que amenazaba con desestabilizar no solo a la monarquía, sino también al propio gobierno. La decisión definitiva se tomó durante una videoconferencia altamente protegida entre Berlín y Londres. Solo participaron los asesores constitucionales más influyentes, juristas de primer nivel y ministros clave. Todos eran conscientes de que no se trataba de una decisión ordinaria. Activar una ley que no se utilizaba desde hacía siglos suponía un acto revolucionario cuyas consecuencias se sentirían durante generaciones. Una vez alcanzado el consenso, comenzaron los preparativos para lo que sería el acontecimiento real más extraordinario de la historia moderna del Reino Unido. Una coronación de emergencia que colocaría a Catherine en el trono mientras Carlos aún seguía con vida, garantizando que el país no quedara ni un solo día sin un soberano plenamente operativo. La conspiración de medianoche, el plan más audaz jamás concebido dentro de la monarquía británica, empezó a tomar forma durante una reunión nocturna en el Palacio de Lambeth. Bajo el amparo de la oscuridad, el príncipe William acudió para convencer al arzobispo de Canterbury de participar en lo que acabaría siendo la coronación más controvertida jamás celebrada. La reacción inicial del arzobispo Geoffrey Hartwell fue de incredulidad absoluta. Su vida dedicada a la Iglesia y su profundo respeto por siglos de tradición hacían que la idea de una coronación secreta, sin pompa pública ni los rituales establecidos, resultara casi inconcebible. William presentó todas las pruebas. El estatuto medieval redescubierto por la doctora Thornberry estaba respaldado por nuevos análisis de los más prestigiosos expertos constitucionales del país. Los documentos confirmaban que la ley seguía siendo válida y que una coronación de emergencia podía ser legal y vinculante, aunque rompiera con las expectativas modernas. Para disipar las dudas espirituales, el equipo del príncipe aportó registros históricos que demostraban que, en la Edad Media, la Iglesia había aprobado coronaciones de emergencia en momentos de grave crisis nacional. El arzobispo no pudo ignorar esos precedentes. La corona y la Iglesia ya habían actuado juntas en circunstancias excepcionales para preservar la estabilidad del reino. Una vez convencido del fundamento legal y religioso del plan, la atención se centró en la logística. Solo un grupo muy reducido de funcionarios del palacio, líderes eclesiásticos y personal de seguridad fue informado. Trabajaron durante toda la noche para diseñar una ceremonia que pareciera improvisada, pero que en realidad estuviera planificada al detalle. La selección de los testigos fue el aspecto más delicado. Su presencia
otorgaría validez legal al acto, pero sus identidades debían garantizar un silencio absoluto. Finalmente, se eligió a solo 12 personas, todas ellas con una lealtad probada a la familia real durante décadas. La operación exigía máxima discreción. La abadía de Westminster debía abrirse y prepararse en plena noche sin levantar sospechas. Los servicios de seguridad coordinaron la operación con funcionarios eclesiásticos de total confianza. Al mismo tiempo, los responsables de la Casa de las Joyas fueron despertados de urgencia y escoltados para trasladar las joyas de la corona y las insignias reales hasta la abadía. Pasaron horas antes de que el arzobispo diera su aprobación final. Rezó, reflexionó y sopesó los riesgos. Pero con la monarquía al borde del caos constitucional, concluyó que actuar era imprescindible. Retrasar la decisión, comprendió, podía fracturar tanto a la corona como a la iglesia. Al amanecer, cada detalle estaba definido, desde el orden exacto de la ceremonia hasta los canales de comunicación seguros para informar posteriormente al gobierno y a los miembros de la familia real. El plan equilibraba el secreto absoluto con la necesidad de una futura explicación pública. Incluso se prepararon discretamente estrategias mediáticas. Funcionarios seleccionados se encargaron de registrar el acontecimiento y redactar comunicados capaces de justificar el silencio inicial. Quienes lo organizaron sabían que estaban escribiendo historia, pero hasta que llegara el momento adecuado, ninguna palabra podía salir de aquella sala. La ceremonia secreta, la abadía de Westminster, a las 3 de la madrugada, ofrecía una imagen inédita en sus más de 1000 años de existencia. Sus antiguas piedras fueron testigo de la coronación más clandestina jamás celebrada entre sus muros sagrados. La arquitectura gótica, iluminada cuidadosamente para crear una atmósfera solemne sin comprometer la confidencialidad, se convirtió en el escenario perfecto para un acto destinado a redefinir la historia constitucional británica. La llegada de Catherine, por una entrada privada, se realizó bajo medidas de seguridad excepcionales, garantizando privacidad total sin perder la dignidad propia de un momento histórico. Su transición de princesa de Gales a reina electa requirió la intervención de un reducido grupo de asesores de máxima confianza, plenamente conscientes de la trascendencia de su misión. Las antiguas insignias de la coronación, trasladadas desde la Torre de Londres bajo un despliegue de seguridad sin precedentes, llenaron el santuario de la abadía con el peso simbólico de siglos de tradición y autoridad. La corona de la Reina María, elegida por su significado histórico y su idoneidad práctica, brillaba bajo la iluminación tenue mientras aguardaba a su nueva portadora, en una ceremonia que respetaba la tradición, al tiempo que abría un camino constitucional completamente nuevo. Los 12 testigos de la coronación secreta formaban un grupo cuidadosamente seleccionado, cuya lealtad a la corona y capacidad de guardar silencio estaban fuera de toda duda. Su presencia otorgó al acto no solo legitimidad legal, sino también la certeza de que aquel momento permanecería protegido, al menos hasta que el mundo estuviera preparado para conocer la verdad. Y en un testimonio histórico de uno de los momentos más extraordinarios jamás vividos por la realeza británica. Cada uno de los presentes era plenamente consciente de que estaba participando en un acontecimiento que sería analizado, debatido y reinterpretado durante generaciones. La manera en que el arzobispo Hartwell dirigió la ceremonia reflejó su compromiso absoluto con garantizar tanto la autenticidad espiritual como la validez constitucional, pese a las circunstancias sin precedentes. Su adaptación de la liturgia tradicional de coronación a las exigencias únicas de un acto secreto dio lugar a un servicio que respetaba siglos de tradición, al mismo tiempo que reconocía la gravedad excepcional de la crisis constitucional en curso. El instante en que Catherine se arrodilló ante el arzobispo para recibir la corona fue la culminación de semanas de planificación clandestina y preparación legal. Su serenidad y elegancia durante la ceremonia evidenciaron no solo su fortaleza personal, sino también su plena conciencia del inmenso peso de las responsabilidades que asumía como nueva reina reinante del Reino Unido, a pesar de la naturaleza poco convencional de su ascenso al trono. Las antiguas palabras de la coronación, pronunciadas en la penumbra de la madrugada ante tan solo 12 testigos, poseían exactamente la misma autoridad constitucional que las ceremonias públicas más solemnes de la historia británica. La validez legal del acto era incuestionable. A pesar del horario inusual y del carácter reservado del lugar, se abría un nuevo capítulo en la sucesión real que combinaba tradición e innovación dentro del marco constitucional. La documentación del evento, realizada por fotógrafos y videógrafos cuidadosamente seleccionados, generó un registro oficial que posteriormente
serviría para verificar la legitimidad de la coronación, sin comprometer el secreto imprescindible durante su desarrollo. Este delicado equilibrio entre memoria histórica y seguridad operativa reflejaba la excepcionalidad de las circunstancias que habían exigido una acción tan inédita. El significado espiritual del ritual se vio reforzado por la inclusión de oraciones y bendiciones especiales, con las que el arzobispo reconoció tanto la singularidad del momento como la autoridad divina tradicionalmente asociada a la sucesión real. El respaldo de la Iglesia resultó esencial para consolidar la legitimidad constitucional de la sucesión de emergencia. El intercambio de los juramentos tradicionales entre Catherine y el arzobispo estableció compromisos constitucionales plenamente vinculantes que confirmaban su autoridad como reina reinante pese a la forma extraordinaria de su coronación. Aquellas promesas solemnes, presenciadas por representantes de la Iglesia y del Estado, portaban el peso acumulado de siglos de tradición y precedentes legales. La colocación de la corona sobre la cabeza de Catherine marcó el instante exacto en que la historia constitucional británica entró en una nueva era. A través de un rito ancestral, se produjo una transformación legal y espiritual que reconfiguraría la estructura de la monarquía de un modo jamás experimentado por generaciones anteriores. El peso de la corona simbolizaba no solo su nueva autoridad, sino también la enorme carga de responsabilidad que asumía en un periodo de crisis constitucional sin precedentes. El cierre de la ceremonia estuvo marcado por la aclamación tradicional de los testigos. Sus voces, resonando en la abadía vacía, crearon un momento de profunda trascendencia histórica que honraba tanto la solemnidad del acto como las circunstancias extraordinarias que habían hecho necesaria una medida tan excepcional para preservar la estabilidad constitucional y la continuidad de la corona. La revelación al amanecer. La mañana que cambiaría para siempre la historia del Reino Unido comenzó en un silencio absoluto. Exactamente a las 6 en punto, el palacio entró en acción con una precisión casi militar, iniciando lo que fuentes internas describen hoy como la operación de comunicación más meticulosamente coreografiada de la historia real. La misión era clara: revelar el secreto más impactante de la monarquía en décadas. La reina Catherine ya había sido coronada. Nada se dejó al azar. Durante 3 días, altos funcionarios del palacio trabajaron cada palabra, cada imagen y cada llamada telefónica. El público necesitaría claridad y tranquilidad. El mundo debía entender que aquel acto extraordinario, la coronación nocturna de un nuevo monarca, había sido completamente legal. A las 6:15, una línea segura sonó en Downing Street. La primera ministra Elizabeth Hartwell, aún con bata, escuchó la noticia en silencio absoluto: coronación de emergencia. El rey Carlos incapacitado. La princesa Catherine, ahora reina, en cuestión de minutos comenzó a consultar a expertos constitucionales. El veredicto fue unánime. Era un hecho sin precedentes, pero plenamente legal. Al amanecer, el comunicado estaba listo. Breve, sobrio, sin dramatismo. Su Majestad la reina Catherine fue coronada durante una ceremonia de emergencia tras la repentina incapacidad médica de Su Majestad el rey Carlos. Sin especulaciones, solo hechos. Y sin embargo, tras esas palabras se ocultaba una de las noches más intensas y decisivas de la historia moderna de la monarquía británica. Los líderes extranjeros fueron informados antes que la prensa. Embajadores, presidentes y primeros ministros recibieron llamadas personales para garantizar que el anuncio llegara a través de canales oficiales y no por titulares improvisados. Luego aparecieron las imágenes, fragmentos cuidadosamente seleccionados de la ceremonia secreta, la luz de las velas reflejándose en la corona, la bendición solemne del arzobispo de Canterbury, la mirada firme de Catherine mientras pronunciaba su juramento, lo suficiente para confirmar la verdad, pero lo bastante contenido para preservar la sacralidad del ritual. En paralelo, el Parlamento recibió una sesión informativa privada. La base legal descansaba en un estatuto con siglos de antigüedad, intacto pese al paso del tiempo y aún plenamente vigente. Historiadores y juristas fueron convocados para explicar el contexto, el precedente y la legitimidad de una decisión que acababa de redefinir, para siempre, el curso de la monarquía británica. El contexto histórico. Los abogados confirmaron sin reservas su autoridad. En un solo movimiento, una norma medieval había resuelto una crisis del siglo XXI. La reacción del público sorprendió incluso al propio palacio. Las encuestas mostraron un respaldo abrumador. La gente comprendió la situación. Sin una decisión firme, la monarquía se habría visto amenazada por la inestabilidad.
Catherine había asumido el liderazgo y la nación se alineó detrás de ella. La cobertura internacional fue implacable. Las cadenas de televisión repitieron las imágenes de la ceremonia una y otra vez. Analistas estudiaron cada detalle, cada gesto, cada segundo. Los comentaristas debatían si aquel episodio marcaba el inicio de una nueva era para la monarquía, una en la que la acción rápida y decisiva podía imponerse incluso a siglos de tradición. No se presentó ningún recurso legal. Al contrario, expertos constitucionales elogiaron la audaz aplicación de una ley antigua. La Iglesia también ofreció su respaldo, con el arzobispo reafirmando tanto la necesidad como la validez sagrada del acontecimiento. Dentro del palacio, el cambio fue inmediato. El personal se adaptó al nuevo orden, dirigiéndose a Catherine como su majestad, mientras seguían honrando al rey Carlos durante su proceso de recuperación. El mensaje era inequívoco. En una sola noche, la monarquía no solo había preservado la estabilidad, sino que la había redefinido. Y la mujer que ahora portaba la corona ya había demostrado estar a la altura de ella. El devastador descubrimiento de Camila, el momento que alteraría para siempre a la familia real, llegó exactamente a las 9:30 de la mañana, en el salón privado de Camila en Clarence House. Su secretaria personal de máxima confianza, Lady Sarah Morrison, se preparó para comunicarle la noticia. Conocía a Camila desde hacía décadas, había sido testigo de su largo y turbulento camino desde amante real hasta reina consorte, pero nada se comparaba con el peso de lo que estaba a punto de decir. 2 horas antes, Lady Sarah había tenido conocimiento de la coronación secreta de emergencia de Catherine, un cambio constitucional que la colocaba de forma inmediata por encima de Camila en la jerarquía real. Habló con suavidad, pero las palabras cayeron como golpes. La reacción inicial de Camila fue el silencio. Miró fijamente a su secretaria, como si no hubiera comprendido. En un susurro, pidió que se lo repitiera. Cuando la realidad se confirmó, su expresión cambió por completo. Sus manos comenzaron a temblar. La mujer que había luchado durante años por consolidar su posición, comprendió de pronto que su estatus había sido despojado en cuestión de horas. Lady Sarah intentó explicarle el estatuto medieval que había sido invocado, pero la incredulidad de Camila se transformó rápidamente en ira. Acusó a los responsables de la ceremonia de haber orquestado una toma de poder ilegal e inconstitucional. Al enterarse de que el príncipe William había liderado la sucesión de emergencia sin consultarla, el golpe fue aún más profundo. Aquello no era solo una traición política, era personal. La idea de que su propio hijastro la hubiera excluido deliberadamente encendió una furia que superó al asombro inicial. Testigos afirman que la transformación fue inmediata. La incredulidad dio paso a una rabia desbordada. Y cuando comprendió que el cambio era irreversible, que Catherine la superaría desde ese momento en todos los asuntos constitucionales, la contención se quebró por completo. El grito que siguió fue descrito por un miembro del personal como visceral y desgarrador. Lo que ocurrió después fue puro caos. Antigüedades de valor incalculable, obras de arte y recuerdos personales quedaron destrozados. Su ira se volvió física, como si destruir la habitación pudiera borrar lo ocurrido. Se llamó a seguridad, pero ni siquiera su presencia logró calmarla. Exigió hablar con el rey Carlos, solo para descubrir que su estado de salud lo hacía imposible. Esa impotencia la sumió aún más en la desesperación. Durante casi 2 horas, Clarence House vivió una escena de total descontrol. El sonido de cristales rotos y puertas golpeadas resonó por los pasillos. Camila preguntaba una y otra vez por qué había sido excluida, cada interrogante revelando la herida de sentirse tratada como una extraña en un momento decisivo para el futuro de la monarquía. Solo cuando llegaron los médicos del palacio, la tormenta comenzó a ceder. Los sedantes la alejaron del límite, aunque el agotamiento en su rostro delataba una herida mucho más profunda, imposible de sanar en una sola tarde. Más tarde, el personal evaluó los daños, cientos de miles de libras en propiedades destruidas. Pero el verdadero impacto era simbólico. Tras años de ascenso, bastaron una noche y una corona para arrebatárselo todo. La furia desatada, el enfrentamiento que siguió a la coronación de emergencia de Catherine, quedaría registrado en la historia del palacio como una de las explosiones emocionales más violentas protagonizadas por un miembro senior de la realeza. La reina Camila, exigiendo explicaciones, ordenó que los más altos funcionarios del palacio se reunieran de inmediato. Muchos llevaban décadas al servicio de la corona, pero ninguno había presenciado algo semejante. En el centro de su ira se encontraba Sir Michael Stevens, responsable del control de las finanzas reales. La voz de Camila
dominó la sala mientras exigía saber cómo un cambio constitucional de tal magnitud podía haberse producido sin su conocimiento ni consentimiento. Lo que debía ser una simple reunión informativa se transformó en un campo de batalla verbal. Acusó a los presentes de conspirar para despojarla de autoridad y dignidad. Sus amenazas de iniciar acciones legales fueron inmediatas. Insistió en consultar a abogados constitucionalistas, decidida a exponer lo que calificaba como la ilegalidad de la sucesión. Era un intento desesperado de encontrar cualquier vía para revertir lo sucedido, incluso cuando los expertos presentes explicaban que la coronación de emergencia se había llevado a cabo con plena legitimidad legal, amparada por un estatuto medieval aún vigente. Cuanto más se le explicaba, más se intensificaba su furia. Al quedar claro que no existía ningún mecanismo legal para anular la elevación de Catherine, su autocontrol se desmoronó. El personal de Buckingham Palace escuchó sus gritos acusatorios, calificando el acontecimiento como una conspiración deliberada para socavar su legitimidad. En su ira, Camila llegó a intentar dañar documentos oficiales que detallaban la base legal del nuevo estatus de Catherine. Los agentes de seguridad, acostumbrados a proteger a la realeza de amenazas externas, se vieron obligados a resguardar documentos del Estado frente a la propia reina consorte. Exigió que la coronación fuera revertida de inmediato, convencida de que podía anularse mediante un decreto real, aunque su percepción legal había sido eclipsada por la necesidad emocional de conservar su posición. Se convocó a altos representantes de la Iglesia para aclarar la legitimidad espiritual de la ceremonia. Lejos de aliviar la situación, su respaldo a la coronación de Catherine intensificó aún más la furia de Camila. Sus acusaciones alcanzaron incluso al arzobispo de Canterbury, a quien señaló como cómplice de una traición. Los médicos del palacio, alarmados por la magnitud de su colapso emocional, recomendaron una evaluación psicológica. Resultó evidente que aquello iba más allá de una simple decepción. Era la explosión de inseguridades acumuladas durante años y el miedo profundo a ser eclipsada por una figura más joven y popular. Se introdujeron discretamente medidas de seguridad adicionales. El acceso de Camila a ciertas áreas fue restringido y sus reuniones comenzaron a ser supervisadas para evitar nuevos episodios que pusieran en riesgo a personas o bienes. El balance de daños fue contundente: muebles, obras de arte y documentos oficiales destruidos. No solo una pérdida económica, sino un golpe simbólico al respeto que tradicionalmente rige las relaciones entre los miembros de la realeza y su personal. El tratamiento médico combinó medicación inmediata con sesiones de apoyo psicológico orientadas a ayudarla a aceptar la realidad irreversible de su papel reducido. Sin embargo, para quienes estuvieron presentes aquel día, el recuerdo de la furia de Camila y el eco de sus gritos recorriendo los pasillos del palacio permanecerían imborrables. El enfrentamiento real más explosivo de la historia moderna no ocurrió en un escenario público, sino entre los muros silenciosos de la propia Casa Real, no en el salón de baile del palacio, sino en una sala de audiencias judiciales. El desafío constitucional de la reina Camila contra la coronación de emergencia de Catherine no tenía precedentes en la historia británica. Era una guerra legal dentro de la propia familia real. Camila estaba decidida a frenar lo que consideraba una toma de poder ilegítima. Para ello, contrató a Sir Geoffrey Morrison, el abogado constitucionalista más temido del país, dejando claro que utilizaría todos los recursos a su alcance. Su demanda atacaba directamente la base legal que había permitido la rápida coronación de Catherine. Un estatuto medieval rescatado en plena crisis tras el colapso médico repentino del rey Carlos. El equipo de Camila sostenía que dicha ley no solo estaba obsoleta, sino que había sido superada por siglos de evolución constitucional. Argumentaban que la coronación se había llevado a cabo de forma precipitada, sin consultar adecuadamente a los miembros más veteranos de la familia real, y que todo el proceso violaba precedentes fundamentales de la sucesión monárquica. La decisión del Tribunal Superior de admitir el caso conmocionó al país. Hasta ese momento, la sucesión real había estado prácticamente fuera del alcance de los tribunales. Durante semanas, la sala judicial se convirtió en un escenario seguido por el mundo entero. Los abogados de Camila presentaron a historiadores para demostrar que el estatuto medieval ya no debía aplicarse. En respuesta, el equipo legal de la corona aportó documentos, testimonios y un alegato demoledor de destacados expertos constitucionales, que demostraron que la ley seguía vigente y que todos los requisitos legales se habían cumplido escrupulosamente. Incluso el Parlamento intervino, aprobando una resolución de emergencia con un respaldo abrumador para reafirmar el derecho de Catherine al trono.
El testimonio del arzobispo de Canterbury cerró el debate desde el punto de vista espiritual, confirmando que, pese al secretismo y la rapidez, la coronación había sido válida tanto legal como ceremonialmente. Expertos internacionales, desde juristas de la Commonwealth hasta especialistas europeos en monarquías, ofrecieron su opinión, y la mayoría respaldó a Catherine. Reconocieron el carácter histórico del desafío, pero coincidieron en que los procedimientos de emergencia habían sido legítimos y necesarios. Detrás del espectáculo jurídico, el tribunal ordenó una evaluación psicológica de Camila. Los resultados, filtrados discretamente, apuntaban a una inestabilidad emocional y a una profunda dificultad para aceptar su pérdida de estatus dentro del nuevo orden real. El informe sugería que su insistencia en el proceso tenía menos que ver con el derecho y más con el duelo por su posición perdida. Cuando se emitió la sentencia final, fue rápida y unánime. Todas y cada una de las reclamaciones de Camila fueron rechazadas. El fallo no solo aseguró definitivamente el lugar de Catherine como reina, sino que también estableció un precedente sobre cómo la monarquía podía gestionar futuras crisis. El tribunal ordenó a Camila asumir una parte considerable de los costos legales, y su influencia tanto en el entorno real como en el jurídico quedó seriamente debilitada. Camila insinuó la posibilidad de apelar, pero abandonó rápidamente esa idea cuando sus propios abogados admitieron que ningún tribunal superior aceptaría el caso. Todo había terminado. La batalla constitucional que mantuvo al mundo en vilo concluyó con una derrota total para Camila y consolidó el reinado de Catherine como el resultado de la tradición respaldada por una autoridad legal incuestionable. El nuevo orden real, la inesperada elevación de Catherine al trono, transformó la monarquía británica de una manera nunca vista. Por primera vez en la historia moderna, surgió una monarquía compartida, Catherine como reina reinante y William ejerciendo plena autoridad real durante la prolongada incapacidad del rey Carlos. No existía un precedente moderno claro, aunque podían encontrarse ecos lejanos de un poder compartido en el pasado histórico del país. El primer acto de Catherine fue a la vez simbólico y estratégico. Reorganizó la Casa Real para reflejar el nuevo equilibrio de poder, respetando cuidadosamente el reinado formal de Carlos, mientras reconocía el cambio irreversible en la posición de Camila. Fue una demostración de diplomacia silenciosa, que afirmaba su autoridad sin generar rupturas innecesarias. El funcionamiento de esta monarquía dual era complejo. Expertos constitucionales trabajaron junto a asesores del palacio para distribuir las funciones reales entre Catherine y William, garantizando una gobernanza fluida, mientras Carlos seguía siendo soberano de título. Se estudiaron precedentes antiguos, pero las soluciones debían responder a las exigencias del siglo XXI. Fue una combinación de innovación y tradición, un modelo de emergencia diseñado para mantenerse el tiempo que fuera necesario. El reconocimiento internacional llegó rápidamente. Los líderes mundiales ajustaron los protocolos diplomáticos, otorgando a Catherine un estatus ceremonial equivalente al de William. Las visitas de Estado, los saludos oficiales e incluso la disposición en cumbres internacionales reflejaron la nueva realidad. El mundo comprendió que la monarquía británica se había adaptado sin perder estabilidad. Dentro del Reino Unido, los cambios se manifestaron incluso en los detalles más pequeños. Los actos de Estado se modificaron sutilmente. Los retratos oficiales se actualizaron para reflejar el nuevo estatus de Catherine. El orden de precedencia se ajustó, señalando su papel como líder funcional de la monarquía durante la crisis. En todo momento, Catherine proyectó la misma serenidad y firmeza que durante años habían conquistado al público. Su nueva posición le otorgó una plataforma aún más poderosa para impulsar sus causas: el bienestar infantil, la salud mental y el apoyo a las familias. Sus discursos adquirieron mayor peso, sus iniciativas recibieron más recursos y su estilo de liderazgo, basado en la empatía, comenzó a moldear profundamente la imagen pública de la monarquía. Comunicar este complejo nuevo sistema a la población no fue sencillo. El palacio puso en marcha una estrategia mediática cuidadosamente diseñada para explicar la situación y tranquilizar al país. La respuesta fue abrumadoramente positiva. La ciudadanía valoró la capacidad de adaptación de la monarquía y la firmeza de Catherine en un terreno desconocido. Entre bastidores, la relación con Camila exigió una gestión delicada. El cambio constitucional había alterado de forma irreversible sus posiciones. Catherine manejó la transición con dignidad, reduciendo tensiones, pero dejando claro que ella era ahora la líder funcional de la institución. El respaldo del Parlamento resultó decisivo.
Los legisladores aprobaron medidas que confirmaban la legalidad del nuevo arreglo, asegurando su supervisión democrática. Este apoyo cerró la puerta a futuras impugnaciones y reforzó la confianza en la solidez de la monarquía. Incluso el personal del palacio tuvo que adaptarse. Se implementó nueva formación para que todos comprendieran los protocolos revisados. La transición fluida demostró el alto nivel de profesionalismo de quienes sirven a la corona. Aunque el sistema funcionaba, se mantuvieron planes de contingencia. Si el rey Carlos se recuperaba, la monarquía podría volver a su estructura tradicional. Mientras tanto, historiadores y expertos constitucionales comenzaron a documentar cada aspecto de esta etapa sin precedentes. Una lección viva de cómo la corona podía respetar la tradición y, al mismo tiempo, responder a una crisis. En una sola noche, el ascenso de Catherine convirtió una emergencia en historia. Demostró que la corona podía adaptarse sin quebrarse, liderando con elegancia y una determinación inquebrantable. La tradición se encontró con la innovación, y la monarquía salió fortalecida. La confianza del pueblo no solo se mantuvo, se profundizó. Esto no fue solo supervivencia, fue una transformación. Si crees que momentos como este merecen ser recordados, comparte este video, suscríbete y acompáñanos mientras revelamos las verdades nunca contadas tras las puertas del palacio.